En esta ocasión nos encontramos con el periodista Gregorio Falconi, que nos va a contar un poco de su experiencia laboral. Señor Gregorio, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Quisiera agradecerle de antemano esta pequeña entrevista. Ok, cuéntame, dime, ¿qué quieres saber realmente? ¿Me puede decir su nombre y su formación académica, por favor? Ok, mi nombre es Gregorio Martín Falconi Vallejos y actualmente soy maestro en docencia universitaria y productor de televisión y asesor de comunicaciones. ¿Por qué decidió estudiar periodismo y no otra carrera? ¿Por qué? Por mi forma de ser, ¿no? Yo soy muy extrovertido, me gusta siempre relacionarme con gente nueva, siempre me ha gustado la televisión, la radio, los medios, ahora más aún las redes sociales, y siempre me ha gustado estar en contacto con la gente, ¿no? ¿Cuál fue su primer trabajo como periodista? Primer trabajo, trabajé en Canal 9, ahora ATV, ¿no? Canal 9, el logo era el número 9, y comencé practicando prensa, haciendo una función un poco misteriosa en el canal, ¿no? De captar o interceptar llamadas de la policía, de los bomberos, para enterarme de las noticias que pasaba, por ejemplo, un incendio, un asalto o algo relacionado con lo que pasaba en Lima, por ejemplo. Y en la época un poco dura del país, que fue el terrorismo. Entonces eso también me ayudó a trabajar en ese canal que recién era casi nuevo, tenía unos años recién fundado, y donde conocí mucha gente, ¿no? ¿Cuál fue la noticia más difícil que le ha tocado narrar? Narrar, mira, yo tuve aparte de experiencia en televisión, también he tenido experiencia en radio. He trabajado en Radio Moderna como productor y también como conductor en Radio Moderna. Y experiencias muchas, ¿no? Por ejemplo, lo de la parada, lo que ocurrió en la época como alcaldesa Susana Villarán, ¿no? El tema del desalojo en la parada donde hirieron a un periodista donde yo trabajaba en Canal 7, ¿no? Le volaron parte de la oreja, ¿no? Los mismos manifestantes, y también donde murió un caballo de la policía, ¿no? Y donde realmente fue muy fuerte ese enfrentamiento, ¿no? ¿Cuál fue su reacción al escuchar pidiendo auxilio en la radio? Esa experiencia sí es inolvidable, ¿no? Porque escuchar a una persona que pedía apoyo, como en la época yo trabajaba en Canal 9 y hacía escáner, escuchaba las comunicaciones de la policía, y en una ocasión hubo un atentado a la comisaría de Comas y el operador pedía ayuda, pedía apoyo a otras unidades para que ya vengan a apoyarnos, ¿no? Y lamentablemente se escuchó un bombazo en la radio y se dejó de escuchar al operador. ¿Qué había pasado? Que el coche a bomba que habían puesto los terroristas hizo que la pared le cayera al operador, ¿no? Eso fue muy, muy lamentable, y me acuerdo mucho más aún porque yo trabajaba en la mañana y eso fue en la noche, y esos días la persona que trabajaba en la noche no podía venir. Entonces yo me quedé, como recién estaba, como se dice, cuando uno recién comienza a trabajar o a practicar, es COVID nueva, ¿no? Uno quiere hacer todo. Entonces me quedé todo el día, ya no tenía la universidad mientras tanto, estaba de vacaciones, y me quedé todo el día, casi una semana. Y esa fue una de las experiencias, ¿no? Tengo otras muy, muy, muy dramáticas que tuve la suerte de compartir con un periodista ya fallecido, se llamaba Bruno de Belazábal, y él conmigo, con un camarógrafo y un asistente en esa época, viajamos a Jaén, donde nos enteramos que había ocurrido una incursión del MRTA. Y cuando llegamos al lugar, en esa época, bueno, Canal 9 alquiló una avioneta y nos subimos los 4, y llegamos al lugar. Yo fui como parte de la producción. Mi misión era recoger el material, lo que habían grabado. Él iba a hacer un stand-up, iba a contar un poco lo que había pasado, me iba a dar el cassette y yo iba a regresar con las mismas a la biblioteca, que nos iba a esperar 2 horas nada más. Recuerdo mucho, y la suerte que una pareja de esposos del lugar me llevaron en una camioneta, casi nos volteamos en el Arenal, me acuerdo mucho. Y la avioneta estaba partiendo hacia Lima, tuvimos que interceptarla, y abrieron la puerta de la avioneta, y me acuerdo mucho porque a veces recuerdo como a veces roban aquí, se tiran por la ventana los delincuentes, así. Me parecía así, ¿no? Porque corrí y me tiré hacia adentro de la avioneta, ¿no? Para poder subir y regresar a Lima con el material en la mano,
y fuimos en esa época el único medio que mostró lo que había ocurrido, porque Jaén no solamente es salir de Lima hacia Jaén de frente, porque hay que ir a Chiclayo, todo un recorrido a ese lugar. Y fuimos el primer medio que sacamos esa información. Bruno se quedó, me acuerdo mucho, porque después encontró un material que había grabado una persona donde los emerretistas eran niños, ¿no? Armados, ¿no? Ellos habían incursionado al lugar. Y eso fue una experiencia que fue emocionante, un poco peligrosa, pero bueno. Y otra fue en Junín, me acuerdo mucho, una experiencia también, ver más de 40 muertos en mesas, ¿no? Envueltos en sábanas y en colchas, me acuerdo mucho, entre un enfrentamiento entre chaninkas con comuneros, ¿no? En la época del terrorismo también. Llegué ahí con un camarógrafo y un asistente, porque fue una cosa bien extraña, ¿no? Nosotros fuimos al aeropuerto, al grupo 8, donde el ministro de aquella época de salud iba en dos Antonov. Uno iba a ir él con sus médicos para traer heridos, y el otro iban a ir la gente de prensa, ¿no? Y yo fui a cubrir nada más y dijeron, todos suban. Y yo dije, bueno, tuve que llamar a mi jefe y decirle, oye, voy a viajar, pero nomás tengo 50 soles, ¿no? Y somos 3. Cuando viaje y más ida y vuelta no fue así. Cuando queríamos regresar, el Antonov se malogró de la prensa. Nos quedamos un día en el lugar, ¿no? Con todas las familias, toda un momento muy difícil, porque había misa de cuerpo presente de las más de 40 fallecidos en el lugar, y fue un poco triste, ¿no? Por suerte después ya al día siguiente nos ubicamos por ahí a dormir en un hotel del lugar, pero y al día siguiente ya regresamos, ¿no? Pero también fue una cosa impresionante ver la gran cantidad de fallecidos que hubo en ese momento, ¿no? Esas son las que siempre me han marcado en el Canal 9 que estuve trabajando. ¿Y a lo largo de su carrera hubo denuncias? Denuncias hay muchas. Yo voy a confesar algo, yo trabajé, como le digo, trabajé en Canal 9, Canal 7 también hace poco, 9 años trabajé en Canal 7 del Estado, y siempre el canal, hay gente que se confunde, dice, este es el canal del gobierno. No es así, el canal es del Estado, lo administra el gobierno de turno, ¿no? Entonces, ha habido denuncias, por ejemplo, contra ministros, contra gente, congresistas del partido, del gobierno, y siempre el canal ha tratado de desviar un poco las miradas hacia otras cosas, ¿no? Y a veces, en mi función como productor, que estuve en el 7, me indicaban que hay que decir esto, hay que hacer esto, y ya la entrevista que iba a haber con el ministro está estructurada. Era una entrevista estructurada, ¿no? ¿Qué va a decir o qué no va a decir, de qué va a hablar y qué no va a hablar, ¿no? Eso sí eso se hace siempre en el canal del Estado, ¿no? Se trata de atrofiar la reflexión del espectador, o mejor dicho, de reflexionar por él, dejándolo en la creencia de que sus conclusiones y sus principios son propios. Huxley lo presentó como el signo característico de la tiranía moderna, hacernos creer que somos libres. Así, los medios de comunicación son los que se encargan de hacernos pensar, dándonos ya las noticias digeridas. ¿Cuál cree que es el aporte de esta profesión al país? Uy, una buena pregunta, ¿no? La primera, siempre digo, la misión es informar. Ahora, ¿cómo informar o cómo llegar a la gente, a los jóvenes sobre todo? Actualmente hay un medio que es importante, que en algún momento algunos candidatos llegaron al poder por ese medio, que son las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales son muy importantes para los jóvenes, son la mayor cantidad de votantes que hay en el país. Un gran porcentaje son jóvenes. ¿Y quiénes utilizan más los jóvenes? Las redes sociales. Y las redes sociales es una fuerza importante, por eso a veces los medios están preocupados. Porque hay mucha gente joven como tú, por ejemplo, que tienen su blog o tienen su canal YouTube y la gente los ve. Y ya no ve un canal abierto como Canal 2, 4, 5, 7 o 9. Ya no ve, o prefiere ver otras películas, o prefiere ver otros canales. Entonces, los canales están perdiendo fuerza. La reciente consolidación de los medios digitales modifica radicalmente la forma en que los usuarios acceden a la información, cómo se investigan y producen los contenidos y los modelos tradicionales del trabajo periodístico. Con todos estos cambios tecnológicos surge el ciberperiodismo. Ciberperiodismo, la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y sobre todo difundir contenidos periodísticos.
dispositivos. El periodista de medios digitales debe pensar y construir sus historias integrando los parámetros de los nuevos medios digitales que son: hipertextualidad, que establece contexto mediante enlaces internos o externos hacia otros contenidos adicionales. Multimedialidad, la posibilidad de publicar contenidos en distintos formatos como textos, gráficos, audio, video o animación. Interactividad, que permite al usuario comentar, compartir, proponer y participar dentro de los medios. Ahora último veo que los programas en las redes, tú ves un video que te interesa y a los 3-4 minutos o a los segundos, perdón, un comercial. ¿Y qué es el comercial? Publicidad. Entonces, y no solamente uno, sino 2 o 3, ¿no? A partir de 2 o 3 aparece en ese video que tú estás interesado en verlo y aparece la publicidad. ¿Cómo sacas esa publicidad? No la puedes sacar. Pero es importante ver que la publicidad está metida en las redes sociales, tanto así que las redes sociales es lo más fuerte que hay ahorita, ¿no? Eso es más que los canales, como te digo, están preocupados por eso. Para usted, ¿cuál cree que es la labor de un comunicador social? Primero, tener ética periodística. Segundo, decir siempre la verdad, siempre teniendo ambas partes que sean o que hablen, porque siempre una noticia tiene dos aristas, ¿no? Los que están a favor, los que están en contra, y hay que siempre decir la verdad y decir las cosas igual, ¿no? No podemos tú, o como un periodista, decir que él sabe más o que sabe menos. Tiene que siempre estar parejo, ¿no? Hay veces hay denuncias que llegan a los medios, y para saber si es realmente la denuncia hay que constatar con las fuentes y saber si es o no es, ¿no? Y confirmarlo. Entonces tenemos como comunicadores la misión de informar lo verdadero y lo real. No hay que desinformar, ¿no? Eso es lo principal de un periodista, ¿no? ¿Usted cree que un periodista tiene que ser necesariamente parcial? Sí. Lamentablemente actualmente no se ve eso en los medios. Hay intereses personales o institucionales, ¿no? En el sentido, por ejemplo, los canales privados siempre viven de la publicidad, por ejemplo. Cuanto más publicidad tengan, les van a pagar a los trabajadores. Como yo siempre digo a mis alumnos, siempre les digo, los canales privados viven de la publicidad. En cambio, el canal de Estado vive del impuesto que todos pagamos, ¿no? Y por lo consiguiente defienden intereses, los canales privados, defienden intereses, tanto así que, por ejemplo, un ejemplo claro es, en alguna ocasión apareció en una gaseosa, no voy a decir el nombre, pero en una gaseosa apareció un roedor muerto. Salió en un momento dado, pero después ya no volvió a salir la noticia. ¿Por qué? Porque la publicidad de ese producto está en el canal. Entonces, ¿cómo vas a afectar a un producto cuando ese producto o ese auspiciador te está pagando? Entonces, ¿hay intereses? Sí hay intereses. Lo que ellos tienen problema es dar una ubicación exacta o tratar, o mejor dicho, saber que deben vender mejor su producto. Por ejemplo, si esta empresa privada manda a decir que van a entregar bolsas de caramelos, nosotros no lo vamos a cubrir nunca. Pero si dice, va a estar el ministro del Ambiente en esta actividad, tenemos que el tema de coyuntura es muy importante. Imagínate que ahorita estamos viendo con todo el tema de elecciones y de repente por ahí un nuevo modelo de carros no nos interesa, pues. Básicamente estamos en tema de elecciones ahorita. Eso es lo que nos llama más la atención, que aparezca un nuevo personaje en la política, o quién va a acompañar a los dos candidatos ahorita. Eso me llama más la atención que la venta de un nuevo modelo de carro, ¿no? Y en caso de que una compañía entre en crisis, ¿qué información necesitan ustedes para que se pueda emitir esa nota de prensa? Una compañía. ¿O una organización? Podría salir dependiendo de la magnitud que traiga eso, a consecuencia que afecte a la población. Creo que eso, básicamente. Sí, eso. ¿Y por qué cuál es la diferencia entre un comunicado y una nota de prensa, precisamente? Un comunicado es lo que ha ocurrido o el pronunciamiento de una empresa. El comunicado del pronunciamiento de una empresa. Por ejemplo, lo que pasó hace poco en Alicor, el incendio en Alicor. Ellos lanzaron un comunicado informando de los daños y a consecuencia de qué fue el incendio. Una nota de prensa es decir, por ejemplo, se invita a la conferencia de prensa de Alicor para
informar lo que ocurrió. Esa es la diferencia. ¿Y cuál es el que logra mayor impacto, el comunicado o la nota de prensa? El comunicado. Siempre. Claro, es el pronunciamiento de la empresa o de la entidad o del personaje, es un comunicado. Es lo que yo ya estoy informando, lo que quiero decir. La nota de prensa es convocar a los medios a una conferencia de prensa. Esa es la diferencia. ¿Usted cree que cualquiera que salga en una pantalla, en una plataforma social, pueda ser periodista? Algunos lo son, pero casi siempre son gente que le gusta la televisión o lo visual, ¿no? Y bueno, todo lo que graba lo cuelga y lo cuelga y lo cuelga. Y a veces contribuyen sin querer queriendo, como se dice, a los canales, porque yo he visto en alguna oportunidad incendios o algún hecho y algunos han puesto la información y han aparecido las imágenes y los canales han aprovechado eso para colgarlo. Pero es cierto que creen algunos que grabando son periodistas, y no es así, ¿no? Para ser periodista hay que tener primero criterio en comunicaciones. Segundo, tener las cosas claras en el sentido de que vas a informar, no vas a vender, como se dice, no vas a hacer un talk show, no vas a hacer un reality show con tus imágenes. Aquí los profesionales, como los periodistas, los comunicadores, es informar bien, decir las cosas como son, no exagerar, ¿no? Eso está, de hecho, que una persona que tiene un teléfono, porque ahora todos tienen teléfono, la pregunta a veces es, entras a un salón de clases y preguntas, ¿quién no tiene teléfono? Es un silencio, ¿no? El grillo nomás se escucha, porque todos tienen teléfono y todos graban, todos pueden grabar, pero lo importante aquí es que nos sintamos como comunicadores diciendo la verdad y digamos las cosas como son. A algunos no les gusta, pero ya hay que decirlo. ¿Cuáles son los criterios que todo buen periodista tiene que tener para usted? Primero a veces yo digo una cosa que es interesante. Hay muchos profesionales que son profesionales en todo sentido de la palabra, pero como gente no son. No sé si me dejo entender. Hay mucha gente por querer ser muy profesional, pero como persona no es nada. Es decir, primero el maltrato a su personal, esas cosas no debe pasar. Yo he tenido suerte de tener buenos jefes que han sabido llegar a mí y que decirme las cosas como deben ser, no como otros que yo me he enterado que eran muy, no personas, ¿no? Creían que el periodista que estaba al lado era lo peor, lo trataba muy mal. Creo que las cosas se hablan. Para eso somos comunicadores, ¿no? Yo he tenido por experiencia propia, cuando alguien de mi equipo hacía un mal trabajo, lo que hacía era entrar a una habitación y decir las cosas que pasaron, por qué pasó esto, por qué el otro. Tiene una primera advertencia, tiene una segunda advertencia y la tercera ya no la cuento, ¿no? Es decir, ha sido un gusto haber trabajado contigo, pero con maneras, ¿no? Con forma de ser. No gritar como algunos hacían, algunos colegas gritaban y le decían la vela verde, que eres un tal por cual, que no sirves para nada. Esas cosas creo que como comunicadores hay que tener, también hay que ser gente, hay que ser personas, hay que tratar bien a las personas, ¿no? Porque creo que de esa manera también se llega al público, ¿no? El criterio básico es eso, principalmente decir siempre la verdad, ser un periodista objetivo. Actualmente la diferencia que existe de mi generación a la generación actual, yo veo que los jóvenes como ustedes tienen que ser 360 grados, se le llama, ahora le decimos nosotros, que editan, que graban, que redactan, que toman fotos, ¿no? Porque lo clásico es, no sé si le habrá pasado a ustedes, vas a una reunión y tú dices, ¿tú eres periodista? Sí, toma la cámara, pues graba. O toma la cámara, toma fotos, ¿no? En varias ocasiones me ha pasado eso, ¿no? Yo le decía, oye, ¿cómo me vas a dar si yo soy testigo del matrimonio? No, yo me voy a grabar, ¿cómo voy a tomar fotos, no? Pero eso es lo clásico, ¿eh? Por analogía dicen, comunicador, sabe fotos, sabe Photoshop, sabe redactar, sabe hacer un afiche, sabe hacer, ¿no? ¿Cómo se llama? Y un montón de cosas. Pero eso es lo que están exigiendo actualmente el mercado. Ustedes, o tú chequea pedido de periodistas, de comunicadores, tienes que saber todo. Y todo por un solo precio, ¿no?
Esa es la manera que ahora trabajan las empresas. Primero, y también tienes que saber, tienes que ser community manager, tienes que ser coaching, o tienes que ser de todo, y todo por el mismo precio. Antiguamente no era así. Tú sabías editar, un precio. Tú sabías redactar, otro precio. Tú sabías locutar, otro precio. ¿No? Entonces, ahora el criterio, como te digo nuevamente, es saber de todo. La competencia es fuerte. Date cuenta que las universidades sacan semestralmente 30, 40, 50, 80 alumnos a la calle, y la competencia es fuerte. ¿Qué hacen los jóvenes actualmente? Hacen su canal YouTube, hacen su blog, ¿no? Hacen su Face con mucha información. Tanto así que a veces yo le digo a los chicos, ¿qué mejor currículum que checar tu Face? A ustedes, de curiosidad, llega un profesor nuevo, ¿cómo se llama? Googlean. Un chico nuevo, googlean. Una chica nueva, la googlean a ver cuál es su perfil, ¿no? Porque las redes sociales, eso es lo que está haciendo. Y hay gente exagerada, ¿no? Que pone el Face, lo que almuerza, lo que come, lo que hace y todo, ¿no? Es decir, todo el mundo tenemos que enterarnos de tu vida, creo que ya es exagerado a veces, ¿no? Pero ese es el perfil que van a ver. Ya no quiero tu currículum. ¿Cómo te llamas? A ver, vamos a entrar al Face y veo todo tu perfil. ¿Te gusta hacer memes? ¿Te gusta hacer...? Mira, ¿no? Entonces, así, ahora las redes sociales son muy fuertes, ¿no? Pero como te digo, hay que ser reales como periodistas. Y hay que ser, como lo que pasó a una colega y ex alumna mía en Canal 9, ¿no? Una chiquita que, no sé si te acordarás, espero que sí, me imagino. ¿Dónde mierda es Julio, no? Sí. Es Bausatina, por ejemplo. Fue mi alumna. Y después que la entrevistaron, después lo que le pasó, se sintió muy avergonzada. Porque ella se siente muy profesional. En cambio, los demás, no sé si te diste cuenta, el tal Julio lo tomó a la chacota, el mismo Beto Ortiz lo tomó a la chacota, la misma Milagros Leiva lo tomó a la chacota, ¿no? Pero ella lo tomó muy seriamente, ¿no? Porque es profesional. Ella se sintió mal. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿No? Entonces, es profesional. Ella se siente mal hasta ahora por pasar esto. Porque eso no puede pasar. No fue culpa de ella, fue culpa del sonidista por no apagarla. Eso es lo que pasó. ¿Cuál creen que es el gran enemigo del periodismo en la actualidad? Buena pregunta. El periodismo en sí tiene el poder, a veces influye mucho en el periodismo. En el periodista influye el poder. Si nos remontamos a la época de Fujimori, por ejemplo, acuérdate que Vladimiro compró los medios de comunicación, ¿no? Si hay más historia, veremos a dueños de canales o algunos periodistas entrar a la salita del CIN con dinero, ¿no? Ya fallecido Genaro Delgado Parker fue uno de ellos, por ejemplo, dueño de Canal 5. Julio Vera Abad, dueño de canal, en esa época Canal 9, también pasó por la salita del CIN y cobraba más de $100.000 o 100.000 soles en la salita del CIN, ¿no? El poder es uno de los que influye mucho en el periodismo. ¿Difícil pelear con el poder? No es difícil, pero pueden pasar muchas cosas. Pueden amenazarte, o en el medio, si influyes tú o atacas a alguien, algún funcionario, alguien poderoso, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso, cuando un periodista trabaja en algún medio, tiene que saber dónde está pisando. Porque una vez, así rápidamente te cuento, cuando yo trabajaba en Global, en Canal 13, entró un nuevo director y hizo una nota, un reportaje contra Aerocontinente. Contra Aerocontinente, que era una empresa aérea que los dueños fueron detenidos, o uno de ellos fue detenido porque trasladaba droga en el avión. En su línea aérea trasladaba droga. Y LAN era su competencia. Entonces al final el poder fue tan grande que al final lo detuvieron a uno de los dueños de Aerocontinente y a muchos periodistas estuvieron involucrados también ahí. Y el director hizo una nota contra Aerocontinente y no se había dado cuenta que uno de los auspiciadores era auspiciador del canal. Y el último lo votaron pues a ese director y perdió la cuenta, el canal, la cuenta que eran casi como $50.000 que estaba pagando Aerocontinente por una temporada de canal, ¿no? Entonces imagínate, la publicidad es importante y el poder también, ¿no?
el periodista siempre va, por ejemplo, un caso típico es César Hildebrand, por ejemplo. César Hildebrand sacó muchas denuncias contra el gobierno de Fujimori y él decía que en un momento dado lo seguían, estaban atrás de él, ¿no? Y al último lo sacaron del canal. Entonces el poder pudo más que él, ¿no? Lo sacaron de todos los canales y ya no lo hicieron entrar en ningún canal. Por eso tuvo que formar ahora una revista, ¿no? ¿Me podría dar algunos consejos para los futuros comunicadores? Primero, como yo siempre le digo a los jóvenes, no se rindan. Esta carrera es muy bonita, muy interesante, tiene que nacerle a uno, tiene que gustarle la carrera, porque esto es una pasión. La carrera de periodismo es una pasión, o la carrera de comunicación es una pasión realmente. Y lo que sí, tengan mucha paciencia, mucha tolerancia, ¿no? Porque sabemos muy bien que el periodista trabaja de lunes a domingo. No hay feriados, no hay días festivos. La única manera que si te casas puede ser que te den una semana de vacaciones, ¿no? Tienes hora de entrar y no tienes hora de salida. Entonces tienes que ver muchas cosas de eso, ¿no? Y la persona con quien está contigo, en el caso si te casas o son novios o son una pareja, tiene que comprenderte. Y si no es comunicador, peor. Tienes que decir antes, yo soy comunicadora, entonces atente a las consecuencias. Pero en sí, la carrera de periodismo es muy bonita. Y eso también influye mucho en tu entorno, ¿no? Porque los comunicadores somos muy extrovertidos, muy entradores. A los jóvenes yo siempre les trato de inculcarles eso, ¿no? Siempre en el salón va a haber la persona más calladita, ¿no? Pero yo siempre los he cambiado. ¿Cómo? Con muchas terapias en el sentido de cosas como repetir una frase y decirlo de 3 maneras diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alegre, dramáticamente y de suspenso. Dices la misma frase de suspenso y a todos los hago practicar de eso y eso nos va a ayudar a soltarse, ¿no? Y ver la vida diferente. Nosotros los comunicadores somos muy, muy extrovertidos, como te digo, y somos muy, muy abiertos a la gente. Y sobre todo hay que tener don de gente, ¿no? Siempre digo, teniendo don de gente puedes lograr todo lo que tú quieras. Y más aún las mujeres, ¿no? Pues con su sonrisa a veces atrapan a cualquiera. Entonces, eso ayuda mucho, ¿no? Ser y directo siempre, ¿no? Tener las cosas bien puestas sobre la mesa, las cartas sobre la mesa. Y siempre insistir y preguntar, ¿no? A veces le digo a mis hijos, o le digo a los jóvenes, pregunten, no tengan miedo, al contrario, preguntando van a aprender más, eso es lo principal. Nunca se rindan, eso es lo que yo siempre les digo, nunca se rindan, logren sus metas. Si no logran sus metas, bueno, en un momento se van a caer, pero se van a parar y van a pararse y van a seguir adelante. Y si tú ya tienes la mente que vas a ser periodista, vas a ser comunicador, sigue adelante, no te rindas, eso es lo principal. Y sigue adelante y aprende todo lo que puedas. Y en las redes sociales hay muchas cosas, como decía hace ratito, los tutoriales, aprende, te van a enseñar muchas cosas. Los tutoriales para editar, los tutoriales para tomar fotos, todo tipo de tutoriales y son gratuitos. En las universidades a veces no te enseñan a editar. No hay un curso de edición en sí, por ejemplo, en las universidades. O no hay un curso de redacción básica, no hay a veces. No, a veces yo he tenido varias experiencias con alumnos. A ver, redáctenme una nota informativa. Ya tienen las redes sociales. Los alumnos a veces se le copian literalmente el texto. Y no puede ser. Tienen que razonar, tienen que ser críticos. Tienen que analizar lo que pasa. Imagínate que yo te doy un texto de 3 diarios y ahora escríbeme esa información, pero tu forma de ser. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo lo redactas? Sin copiar, solamente con la información. Entonces así aprendes. Compara con los periodistas. Compara con las notas que ves, cómo las redactan, por dónde levantan la información. Eso tiene que ver, tiene que observar mucho. Los jóvenes ven muchas redes sociales, pero también hay televisión, a pesar de que no les guste, pero vean noticias, para que se enteren lo que pasa. Por ejemplo, ¿quién sabe quiénes son los ministros, los congresistas, los presidentes de comisiones del Congreso? Esas cosas mínimas deben saber los jóvenes y los periodistas, ¿no? Porque si no, ¿cómo van a estar enterados? Pero lo principal, siempre lo voy a decir, no se rindan. Sigan adelante. Eso ha sido todo por esta entrevista. Muchas gracias. ¿Para qué? Para servirles y cuando quieran sean bienvenidos. Gracias.